espiritual, ya vimos la caída del hombre, ya vimos salvos por gracia, ya vimos qué es la salvación, ya vimos también qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué función tiene el Espíritu de Dios. Son cosas que ya tenemos que tener grabadas, hermano, y almacenadas, ¿verdad? Para que cuando llegue una persona, hermano, ¿verdad? Que no conozca, ¿verdad? Pues tú tengas bases, tengas la palabra ya almacenada ahí en tu corazón, ¿verdad? Para que en esos tiempos y en esos momentos, ¿verdad? El mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Suelte esa palabra a través de tu boca, ¿verdad? Y des ese buen consejo, ¿verdad? Que esa persona, pues también necesita. Entonces, hermano, el plan y el propósito de Dios vimos en esta lección, amado hermano, que es que nosotros crezcamos en gracia y en ¿qué? En gracia y en ¿qué? En conocimiento, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios es que crezcamos, ¿verdad? Que no nos quedemos enanos, que no lleguemos a un escalón y ahí que queramos nosotros permanecer, sino que la voluntad de Dios siempre va a querer llevarnos a más, a más y a más, porque está escrito que la vida del justo es como la aurora, amado hermano, de la mañana. Dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Pablo dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, mientras estemos en esta tierra, hermano, ¿verdad? Y estemos, ¿verdad? En los brazos de papá, ¿verdad? En el camino de Dios, la voluntad de Dios, hermano, es que crezcamos, ¿verdad? Que no nos estanquemos, ¿verdad? Porque el agua estancada, ¿qué pasa, hermano? ¿Verdad? Se echa a perder, ¿verdad? Entonces, crezcamos en gracia, hermano. Entonces, ¿nos quedamos en qué pregunta nos quedamos, hermana Edith? Yo sé que usted vino. Usted nos va a decir en qué nos quedamos. En la 9. Vamos a soplar, Irán, ¿eh? Gracias a tu mamá. En la 19. Entonces no llegué. Sí, porque el último que vimos, el granito de mostaza, la fe. Ahí está. Entonces, 19. en la 19, hermana Pili, ¿estamos bien? ¿Cómo ve? Yo no vine. Yo tampoco vine. Nos quedamos en la pregunta número 19, ¿verdad? Algo que quieran agregar, hermano, de esta lección que nosotros hemos estado viendo. Un comentario, alguna duda o algo, hermanos. Todo bien, hermano, porque si yo cuando ustedes no dicen nada, hermano, ¿saben que yo interpreto? Que ya quedó ahí. Entonces voy a tomarme la libertad de preguntar. Bueno, A ver, ya. repetir las películas. ¿Nos lo Las puede preguntas resumir todo? anteriores. Ajá, ¿nos puede resumir las preguntas anteriores? Te la resumí, que si te puedo resumir todo. Órale, ¿y dónde está tu lección? Para de mi mamá, ¿no? Pues creo que todo se resume, hermano, en que la voluntad de Dios es crecer. Ya en esta lección Dios hemos estado viendo cómo hacerlo. Dios nos está poniendo las armas de cómo hacerlo, hermano. Mira, si esas cosas no se te quedan grabadas, créeme, hermano, que va a pasar el tiempo, y va a pasar el tiempo, y va a pasar el tiempo, y siempre la misma condición. Por eso es necesario siempre saber, hermano, la solución de parte de Dios. Si no atesoramos la solución de Dios, hermano, en nosotros, en nuestra vida, entonces cuando pasen las cosas, cuando Dios quiera algo de nosotros y demande algo de nosotros, y Dios ya soltó la respuesta y la solución, entonces no vamos a hacer uso de lo que Dios nos ha dado, lo que dice la Escritura, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínate, Dios nos está diciendo cómo hacerlo, y para que nosotros sepamos cómo hacerlo, hermano, pues por eso estamos viendo esta lección, ¿verdad? Muy buena pregunta lo que hizo Ian. Entonces, porque va en base a esto. Vimos que cómo se le llama a una persona que no ha crecido como debiera. Vimos que es una persona, ¿qué? Un cristiano carnal, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano carnal? No es tu valedor al que le dices, ¿qué tranza, carnal? ¿No? ¿Verdad? ¿Qué es un cristiano carnal? Ya lo vimos, amados hermanos. Que no creen en Dios. creen. Que Sí. ya no creen. Que ya O no porque creen. no la adoran. No, sí, Sí. Tú dale. Ah, ok. Espérame. Pero hay un pero. Ok. Deje buscar ese pero, espérame. Tú dale, ¿verdad? O sea, pues la misma palabra nos lo define, ¿verdad? Gálatas 5, del capítulo 5 en adelante nos dice, ¿verdad? Los que piensan en la carne, ¿qué dice? No han crecido espiritualmente, se han quedado estancados, como decía, hablábamos del agua, ¿no? Que se queda estancado. Ajá. ¿Tú cómo te puedes dar cuenta? Yo repito mucho eso, predico mucho eso. ¿Tú cómo te puedes dar cuenta? Primero punto número 1, vamos a hablar de lo que piensa, ¿verdad? No vamos a hablar de lo que tiene adentro.
Porque eso lo podemos saber identificar a través de lo que habla y a través de lo que platica una persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la Escritura nos dice que los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. O sea, y para que tú sepas identificar qué son las cosas de la carne, lo encontramos en Gálatas. Ajá. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5. Todo lo que no tiene la gracia de Dios. Sí, todo lo que no tiene relación nada con Dios o con el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué será? ¿Vamos a la Escritura? ¿O lo recordamos? ¿O soltamos unas cuantas nada más? Mentira, ¿qué más? Lascivia, borracheras, orgías, ¿qué más? Pleitos, disensiones, herejías, enemistades, murmuraciones, brujería, hechicería, borracheras, ¿qué más mencionamos ahí? ¿Qué más se menciona? Idolatría, ¿verdad? ¿Qué más? Son muchas, ¿verdad? Pero entonces, los que andan en la carne piensan en estas cosas. Si eso quiere decir que sus pláticas siempre son de estas cosas, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Es un principio muy fundamental y espiritual, ¿verdad? Hay una parte donde dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Entonces, siempre nuestro lenguaje, amado hermano, siempre debe estar apegado a Dios, a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ese es el hombre carnal o alguien que no que no creció o no ha crecido como debiera. Esa es la pregunta que nosotros leímos. Entonces vamos a meternos ya a esto, hermano, de lleno, y vamos también a terminar, la verdad, ya nos quedan pocas, pero vamos a darle a esto, hermano. Dice la pregunta, ¿qué? ¿Número 9? 19. Dice, ¿cómo espera Dios que el cristiano, dice que termine, o camine? Aquí dice camine, perdón. Vamos a ver cómo espera Dios que nosotros caminemos. Está hablando de cristiano, hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, amado hermano. Y vamos también al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Ahí encontramos la respuesta de esta pregunta, amado hermano. ¿Verdad? Segunda de Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7. Hebreos 11, 6. ¿Alguien que lo tenga? 5, 7. Bendito Dios. Ahí estamos todos, amados hermanos. ¿Alguien tiene Hebreos ahí, hermano? Yo voy a leer Segunda de Corintios. ¿Alguien tiene ahí Hebreos para qué? ¿No? Segunda de Corintios 5, 7. Ahí se los leo. Ahí me siguen su mirada, sus oídos. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Dice, para que seáis masa. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Verdad? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Es un versículo muy conocido. Hebreos 11:6. ¿Alguien lo tiene? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Porque Aleluya. es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Pues ahí está, hermano. ¿Qué espera Dios? Que el cristiano camine. ¿Cómo espera Dios que el cristiano camine? ¿Cómo crees que? Perdón, anteriormente, ¿qué texto leyó? Segunda de Corintios 5:7 o leí Primera de Corintios. Leyó Primera de Corintios, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Por eso no me concordaba. Sí, dice, Ahí te va. ¿por qué? Porque fe andamos, no por vista. Órale. Entonces, ahí está, ¿no? Por fe andamos y no por vista, ¿no? Entonces, ¿cómo espera Dios que camine un cristiano? Por fe, Por fe no por vista. y no por vista. ¿Verdad? En pocas palabras, creyendo. Creyendo a Dios.
Ahí ponle así de respuesta, por fe y no por vista, amado hermano. Amén. Acuérdate que nosotros no caminamos por lo que vemos y no caminamos tampoco por nuestros 5 o 6 sentidos, ¿verdad? Físicos, ¿verdad? Caminamos por lo que Dios nos habla, ¿verdad? Por lo que Dios nos dice, ¿verdad? Que esa es la fe, hermano. Realmente esa es la fe, ¿verdad? Lo demás es esperanza o etcétera. Pero la fe, ¿verdad? Que nos habla la palabra, que solamente viene por el oír, ¿verdad? La escritura, el mensaje de Dios, ¿verdad? Es que Dios nos hable y nosotros caminemos en esa palabra. Eso es fe, hermano, porque eso es algo sobrenatural también, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, hermano, cuando nosotros, ¿verdad? Vivimos de alguna manera, ¿verdad? O vivimos mucho tiempo acostumbrados haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios, hermano, realmente es algo sobrenatural, porque no cualquiera. Entonces, de esa manera, hermano, ¿verdad? Dios desea, anhela que nosotros caminemos, ¿verdad? Por fe y por fe. Amén. Sale. Vamos a la pregunta número 20. ¿Alguna duda de eso, hermano? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Seguros. ¿Qué es oración? Vamos a la pregunta 20. Dice ahí, ¿qué es la oración? ¿Amén? Y vamos al libro de Juan. No, ¿sí? ¿Qué es la oración? Creo que ahí no nos da cita, ¿verdad? ¿Sí tenemos cita ahí? No. Para nada, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, oración es pasar el tiempo en conversación, ¿verdad? Con Dios. Un recordatorio, ¿verdad? Porque también ahí implica la fe, hermano, ¿verdad? Nosotros nos inclinamos, nosotros abrimos nuestros labios, nosotros nos acercamos, ¿verdad? A Dios realmente, pues no lo vemos físicamente, ¿verdad? Pero el hacerlo, hermano, ¿verdad? Es un acto de fe. Arrodillarte delante de Dios, cantarle a Dios, humillarte delante de Dios, hermano, es un acto de fe, ¿verdad? Porque no estamos nosotros inclinándonos a algo que vemos. Entonces, la oración, amado hermano, es pasar tiempo en conversación con Dios, ¿verdad? Mucho se predica de eso. No es que vayas con Dios, o no es que vayas a Dios, hermano, con un manual, ¿verdad? Con una lista ya, de alguna manera, ¿verdad? De algo que ya le tienes que hablar o le tienes que decir, sino que la oración, hermano, siempre, hermano, mira, yo sé que no hay un modelo de oración que Cristo dio a sus discípulos, pero realmente la oración, hermano, tiene que ser algo espontáneo, ¿verdad? Algo que fluya de tu corazón, ¿verdad? Cuando pues realmente para Dios nada es oculto, ¿verdad? Lo que vives en el día, lo que ocurre en el día, lo que atraviesas, lo que piensas, ¿verdad? Lo que sientes, todas esas cosas, hermano, ¿verdad? Expresadas delante de Dios, eso también es una oración, una plática, ¿verdad? Con Dios. Amén. Entonces la oración es eso, pasar tiempo en conversación con Dios, platicar con Dios. Amén. ¿Y en qué nombre, hermano, debemos de orar? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿En qué nombre tenemos que orar? Juan 14, 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Amado hermano, nos dice la respuesta, ¿verdad? Juan 14, 13 al 14. Gloria a Dios. ¿Lo tiene ahí, pastor? ¿Usted? Sí. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. ¿Hasta el qué dijo? Al 14. Juan 14, 13 al 14. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios. ¿En qué nombre debemos de orar, hermano? En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? No en el nombre de San Charbel, en el nombre de la flaca, ¿verdad? O etcétera, ¿verdad? Que solamente hay un nombre dado a los hombres, ¿verdad? Solamente hay un nombre, ¿verdad? Que es sobre todo nombre, ¿verdad? En el cual, pues también dice ahí una parte de la escritura que en él se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, Dios ha establecido un solo camino. No hay muchos caminos, como lo dice Proverbios 14, 12, ¿verdad? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte, ¿verdad? El ser humano y el diablo, puedo decirlo de esa manera, ¿verdad? Ha trazado varios caminos, ¿verdad? De alguna manera engañando a las personas o a la gente, ¿verdad?
que a través de todos esos caminos se puede llegar a Dios. Pero solamente hay un camino establecido. Por eso hemos estado viendo este orden. Porque cuando nosotros oramos, tiene que ser en el nombre de Jesús. Por eso también ya vimos lo del Espíritu Santo, hermano. ¿Qué función tiene el Espíritu de Dios? Hay mucha gente que le ora al Espíritu Santo, hermano, sin usar el patrón y el orden que Dios ha establecido. ¿Verdad? Nosotros oramos a Dios, al Creador de todas las cosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque Él es el medio, el vínculo, el puente, para que tú y yo lleguemos a Dios. Hay gente que le ora a Jesús y no está mal, ¿verdad? Pero ¿por qué quedarse ahí y no crecer más en el conocimiento y en la gracia de parte de Dios? ¿Sí me doy a entender? Hermano, es en el nombre de Jesús a papá. Papá, buenos días. Mira, vengo y me acerco a ti en el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor Dios. Gracias por lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias, Señor Dios, por el trato que tienes conmigo. Gracias por la instrucción. Gracias por la dirección. Gracias por la corrección, Señor. Gracias porque me amas, etcétera, hermano. Pero todo es en el nombre de Jesús, el Creador de todas las cosas. ¿Verdad? Los testigos de Jehová pues le dicen Jehová, pero lo que ellos no saben es que hay un puente para llegar a Dios, al Creador de todas las cosas. Y mientras ellos oren a Dios, no en el nombre de Jesús, sus oraciones son golpes al aire. Porque es en el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses lo dice, capítulo 3. Mas aún hallándose en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esa palabra sumo, hermano, si tú la estudias en el original, y te lo dejo de tarea, estudia. ¿Qué significa lo sumo? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice. No existe otro nombre que esté sobre ese nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice que se doble toda rodilla, amado hermano, y toda lengua confiese que Jesús. Fíjate, si no fuera por Jesús, hermano, entonces sería imposible la salvación y el confesar a Dios, hermano. Porque es en el nombre de Jesús que toda lengua va a confesar que Dios es el Señor. Cuando Pedro declaró las palabras esas escritas en la Biblia, donde a Jesús le dice, tú eres el Hijo de Dios, porque Jesús le estaba diciendo, pero ¿quién dice que soy yo? Unos dicen que tú eres profeta, etcétera, y allá y acá. No, pero tú dime, tú, ¿quién soy yo? O sea, tú, olvídate de todos los que te dicen. Yo te lo pregunto a ti directamente, ¿va? Y Pedro, ¿qué le dice? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta esas palabras diciéndole, a ti no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Lo que tú hablaste, no lo hablaste en tu carne, no lo hablaste en tu humanidad, no lo hablaste porque alguien vino y te lo dijo, sino porque el Espíritu de Dios que mora dentro de ti te lo reveló, y por eso declaraste esa verdad, por eso confesaste esa verdad. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo algo, hermano, amado hermano? Entonces es en el nombre de Jesucristo como tenemos que orar. Entonces ahí cuando estemos y tengamos ese momento de intimidad, hermano Edith, ahí en la casa, en esos momentos, ¿verdad? Ahí podemos doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Y acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna duda de eso, hermano? ¿Todo bien? Filipenses capítulo 3 viene esa parte. Ahí ahora sí estás apuntando, ¿eh? Gloria a Dios, Cristo vive, hay poder, la sangre de Cristo tiene poder. Hombre, no, solo viene con todo. Hombre, andas con... Ahora sí, ¿eh? Mira nada más. ¿Vamos bien, Ian? ¿Cómo ves eso de orar en el nombre de Jesús, Ian? Yo apenas vengo regresando de España. Órale. Híjole. Permiso llegar tarde. ¿Qué dice la pregunta número 22? ¿Alguien la quiere leer? Pregunta 20. ¿Qué nos dice? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la oración? Bendito Dios, fíjate, ahí está. ¿Eh? ¿Cuál? Mateo 6, 5 Al 15. al 15. Vamos a Mateo, ¿verdad? Al libro de Mateo. ¿En serio no te sabes dónde está Mateo? Está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. 5. Mateo 5. Aquí tengo lo que significa sumo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué nos dice, pastora? No, pues ya se adelantó. Superior, altísimo, o el que no tiene superior.
superior, altísimo o el que no tiene superior. El sumo representante de la iglesia, muy grande o enorme. Eso Ajá. es lo que significa. Bendito Dios. Lo sumo, lo máximo. Podemos decirlo de esa manera. Es superior. Amén. Por eso luego dicen, porque se les subió los humos. Porque se le subió lo sumo, ¿verdad? Ya los científicos, ¿verdad? Cristianos estaban hablando de eso, diciendo que, hablando de esa palabra de lo sumo, ¿verdad? Que era lo sumo. Ellos hablaban de matemáticas, hablaban de la suma de las sumas. Y ellos llegaron a la conclusión que esa palabra implica que es el resultado más grande en las matemáticas que puede haber. Yo me quedé así, dije, ájale, que de ahí en fuera ya no hay, yo sé que las matemáticas son infinitas, pero en el lenguaje hebreo, Los católicos, eso dice que también dice el sumo pontífice. el sumo pontífice, Porque para ellos es lo más porque grande. para ellos sí. fíjate, Pero para nosotros es el rey de reyes. Dios es el Y rey de ahí ya no hay más. Por eso es el sumo, Ajá, el más es grande. el superior y no hay El otro superior, arriba. sí. Fíjate, ahí está. Ya no hay otro. No existe, ¿verdad? Después de él está papá. Bueno, sabemos que los dos son uno solo, ¿verdad? En esencia. Bendito Dios. ¿Qué nos dice ahí? Ian. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en un aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no Échale. 6 vanas Repeticiones. como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis Así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga su reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bendito Dios. Padre, cada día, dánoslo hoy. Gloria a Dios, hermano. Ya leyó el capítulo ahí. ¿Es hasta la 15? Échale. No te robo la bendición. Y perdonadnos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas ¿qué dice? No, ya leí. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Ajá. el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Os perdonáis a los hombres Ajá. ofensas, perdonarán también a vuestros Adelante. vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así nos habla de una actitud en esta pregunta, ¿verdad? Entonces, nos dice cuál debe de ser nuestra actitud ante lo que ya sabemos, ¿verdad? Que es que nosotros vivimos y existimos, hermano, para vivir de rodillas delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esa actitud que nosotros tenemos que tener, hermano, en este capítulo que leímos nosotros completo? Pues
pues ahí tenemos la respuesta. Para que nosotros podamos también ahí como que profundizar un poquito más, hermano, y poder tener un poquito más de conocimiento amplio en esto, pues tenemos que también conocer y entender qué significa la palabra actitud, ¿verdad? Si yo preguntara qué es la actitud, creo que me responderías, hermana Edith, ¿qué es una actitud? Pues hay varios tipos de actitud, ¿no? Ajá. Positiva y negativa, ¿no? Uh-huh. Actitud, porque lo hagas con fe a nuestro Señor. Uh-huh. ¿Alguien más, hermanos? Aquí la Biblia nos habla, sí, que no seamos como los gentiles, dice aquí que no seamos hipócritas. Hipócritas es porque lo hacen nada más para ser visto por los hombres. Ajá. Y no por la comunión que tengan con Dios, con el Creador, sino nada más por quedar bien con ellos, sino la oración debe de ser con esa actitud, de tener esa comunión con Él, y no usar ser repetitivo, ser como por ejemplo a veces como los católicos que usan palabras repetitivas y repetitivas que ya siempre las dicen y las dicen, sino la oración es una comunión. Por eso dice que te encierres en tu cuarto y le ores a Dios, le vas a orar de todo lo que uno tenga adentro, lo va a confesar y dice que Él nos va a respaldar y nos va a recompensar en público y nunca nos va a dejar avergonzados. Ajá, va. Pero, ¿qué es actitud? Una acción. ¿Una acción? ¿Correcto? ¿Qué más? Son como emociones. Ándale, por ahí va. ¿También qué más? Una intención también, ¿verdad? Un propósito. Pero la intención, también la actitud, va ligada a nuestra humanidad y a nuestras emociones. Podemos también hablar de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a entender un poquito más qué es eso, ¿verdad? Aquí la pregunta que nos está haciendo la lección, hermano, dice ¿cuál debe de ser nuestra actitud, ¿verdad? Y Cristo muestra, ¿verdad? En el libro de Mateo vemos que Jesús da un modelo de oración a sus discípulos. A mí lo que me agrada de esto, hermano, cuando tú lees el libro de Mateo, los evangelios, fíjate el corazón, hermano. En ese instante, en esa época, en ese escenario, en ese tiempo, de lo que los discípulos le pidieron a Jesús. Ellos no le pidieron un carro, ellos no le pidieron un trabajo, ellos no le pidieron vivir bien, ellos no le pidieron una estabilidad. Lo que todo el hombre pueda desear o alcanzar. Ellos le dijeron, enséñanos a orar, ¿sí o no? ¿Por qué crees que por qué crees que los discípulos le dijeron a Jesús eso? ¿Por qué creen que los discípulos le dijeron a Jesús eso? Enséñanos a orar. ¿Nada? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos veían que Jesús se postraba. Ellos veían que Jesús vivía una vida llena de comunión con Dios. Dice la Escritura que de temprano se levantaba a orar y que de tarde, de mañana, pero siempre estaba en comunión con Dios. Jesús no hizo nada que no le fuera revelado de ahí arriba. Cuando nosotros no vivimos una vida así, no podemos dar lo que no nos ha sido revelado. Cuando tú tienes una comunión con Dios, el cielo es abierto a tu favor y tienes revelación. Tienes luz de lo que ya está revelado, como dicen otros predicadores. Entiendo también esa parte, ¿verdad? Pero la oración es la puerta, el acceso, la llave, ¿verdad? A que los cielos se abran, como lo dice Malaquías, ¿verdad? Y derrame bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Pero ellos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vean que el maestro lo hacía. Porque, ¿sabes por qué? Porque él lo hacía de una forma diferente. En aquel tiempo los fariseos lo hacían de otra manera, de otra forma. Se paraban en las esquinas, en las calles, y empezaban a orar en voz alta, ¿verdad? Porque lo que a ellos les interesaba, ¿verdad? Y que estaba en su corazón y era su actitud, era que la gente los viera, ¿verdad?
cuando su vida pues era totalmente lo contrario, ¿verdad? Pero realmente la intención era eso. Entonces depende de cuál es nuestra intención. Aquí lo que Cristo está marcando es que no tengamos la actitud del fariseo, ¿verdad? En la oración, porque eso es lo que está hablando a la escritura, ¿verdad? En el modelo de oración, pero porque nos habla de hipócritas, ¿verdad? Y te compagino también esa parte de la actitud del publicano, ¿verdad? Y del fariseo, porque también ahí va relacionado, ¿verdad? Aquí nos habla del secreto de Dios, nos habla de cerrada la puerta. Hermano, yo siempre he dicho que la oración en grupo es, hermano, es bíblica. La oración en unidad es bíblica, hermano. En el Pentecostés todos estaban unánimes y perseveraban en la oración. Hay gente religiosa, hermano, en serio, encerrada en su propia opinión, hermano, que no entiende esa parte. Pero lo fundamental, hermano, la esencia, es que lo que está hablando aquí Jesús es que independientemente de la oración en grupo, hermano, independientemente de la oración ¿sí me entiendes? En reuniones, en servicios, en culto, etcétera, hermano, en todo eso, tiene que erradicar lo primordial, que es la intimidad, hermano, con Dios personalmente. Tiene que haber eso, porque la oración te abre el entendimiento, hermano, la oración te da visión, la oración derriba barreras, derriba muchas cosas, ve las cosas con más claridad, entiendes mucho mejor. En serio, hermano, un día despiértate sin orar y vas a ver cómo te la avientas todo el día, viviendo a tu forma y a tu manera, en tu carne, porque no le diste las primicias a Dios, porque preferiste otra cosa. Jesús se levantaba de mañana a orar, de mañana. Decíamos, y en la plena nos compartía una palabra, este chavo Marto, 3 veces al día Daniel oraba. Me gusta mucho también predicar acerca de Daniel. ¿Sabes por qué? Porque Daniel era un gobernador, hermano. No tenía cualquier trabajo. Era el gobernador del imperio más grande en aquel tiempo, que era Babilonia. Tenía un gran trabajo y era gobernador. Y en medio de todo su trabajo, de todo su cansancio, hermano, 3 veces doblaba sus rodillas delante de Dios, porque él entendía que él no podía ejercer ese trabajo si no era por Dios. Él no se estaba moviendo en su carne, en su trabajo. Era Dios a través de él. Por eso Dios le daba la sabiduría para gobernar. Porque la sabiduría viene de Dios, no viene de los hombres. Santiago habla que hay 2 sabidurías. Dice que una es animal, terrenal y diabólica. Así lo manifiesta el Espíritu de Dios a través de la vida de Santiago, hermano. Dice que la sabiduría del hombre, dice que es animal, terrenal y que es diabólica. Pero la sabiduría que viene de arriba es todo lo contrario, hermano. Es todo lo contrario. Pero todo eso viene, hermano, cuando uno tiene comunión con Dios, hermano. Cuando hay relación con Dios. Yo sé que a veces la carne, hermano, es una lucha tremenda, hermano. En serio. Pero dice la Escritura, hermano, que tenemos que caminar por fe. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en la tierra. Si no empezamos a aprender a atesorar esas palabras de Dios y a caminar por fe, hermano, entonces, en serio, hermano, ¿verdad? Les he compartido esa parte que nosotros, que ya lo vimos, que es la naturaleza caída, siempre va a estar gobernando, siempre va a gobernar, siempre va a gobernar, siempre va a gobernar. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne no. Dice, la carne nada aprovecha. La carne siempre te va a decir, no ores, no vayas al culto, no, mejor mañana, no, pásalo tantito, no, después, y puras de esas, hermano, y puras de esas, y puras de esas. La carne es así. Si no aprendemos a identificar nuestra humanidad y nuestra carne, entonces nunca vamos a poder atacarla, hermano. No vamos a conocernos a nosotros mismos, como dicen por ahí, ¿verdad? O a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Ni mucho menos, hermano, las armas que Dios nos ha provisto para poder atacar esas cosas. Hermano, yo cuando batallo en algo, ¿verdad? En mi humanidad, hermano, en las cosas de Dios, ¿sabes yo qué hago, hermano? No es que vanagloria, es jactancia, porque la Biblia me dice que tengo que usar sus armas. Hermano, yo me pongo a ayunar. Yo les he compartido antes que me costaba trabajo levantarme a las 3 de la mañana, hermano. Cuando yo empezaba mi vida de oración, y yo batallaba con eso, y yo empecé a ayunar, hermano. El primer día me costó un trabajo como no tienes idea, hermano, ¿verdad? Pero cuando rompes esa barrera y le empiezas a dar pauta a las cosas espirituales, Dios empieza a respaldar, porque Dios empieza a ver la actitud de tu corazón, que tú deseas de Él, que tú anhelas de Él, y Dios empieza a proveer cosas sobrenaturales en tu vida en ese momento, y te empieza a levantar, y te empieza a levantar, y te empieza a levantar, hermano, y ya no sientes esa carga, esa oposición, esa pesadez, ¿verdad? Ni mucho menos ese sueño, al contrario, ya te levantas a las 3 de la mañana y te deleitas. A mí mucha gente me pregunta, hermano, ¿usted no duerme hasta todo el tiempo tiene los datos prendidos, 3, 4 de la mañana? Hermano,
Porque vivo para Dios y para Él. Yo he entendido esa parte. Que si yo me levanto sin Dios, hermano, créeme, no soy nada. No soy nada. Y lo único que voy a manifestar, hermano, es pura letra muerta. Como los fariseos. Sepulcros blanqueados, nada más. Pura letra muerta, porque conocían la Torá de la A a la Z, nada más. Pero no conocían al autor de la Biblia. Conocían la Biblia, pero no al autor de la Biblia. Es muy diferente conocer la Biblia y conocer al autor de la Biblia. Hablar con Dios cara a cara. Papá, mira, me pasa esto. Así como veo, a moco tendido, a raíz tendida, abriendo el corazón. Las cosas tal cual son. Ahí le va, Señor. Así me siento, Señor. Ayúdame. Acepta, detecta y corrige. Principio espiritual, hermano. Acepta que tienes un error. Detéctalo inmediatamente. No esperes, hermano, que alguien te diga. El Espíritu de Dios, si no te lo dice, hermano, tú, hermano. Pero es una responsabilidad. Acepta que tienes un error. Detecta lo cual es. Inmediatamente corrígelo. Pero no en tus fuerzas. Deja que Dios lo haga. Y pídele a Dios eso. Si esa no es nuestra oración y estamos enfocados en otras cosas, imagínate, hermano, eso no es una buena actitud. Porque estamos pidiendo otras cosas cuando lo que a Dios le importa es cambiarnos y transformarnos. Que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra forma de hablar, que cambie nuestra actitud, que cambie nuestra forma de ver las cosas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Dios. El cambio y la transformación del Espíritu de Dios, la regeneración del Espíritu, dice Pablo. Ese es el Evangelio de Cristo, hermano. Cambio y transformación, 2 Corintios 5:17, un versículo que conocemos. Pero ahí está el cambio, la transformación. Los discípulos cuando fueron alcanzados, hermano, al final, hermano, de lo que, o al principio de lo que leímos en Hechos, nos encontramos con un Pedro empoderado, nos encontramos con unos discípulos apasionados, totalmente diferentes, hermano, a como era el principio, cuando Dios los llamó. Pedro era un pescador, Mateo era un recaudador de impuestos, era ratero, era ladrón, Judas ni se diga, y Pedro siempre con el machete en la mano, hermano, o sea, nunca lo dejó. Imagínate, lleno de tantas cosas, hermano, en el corazón. Pedro, ¿sabes por qué te digo eso? Porque Pedro le dijo, oiga, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me hace algo? Si tú crees que nada se lo preguntó por preguntar, no, hermano, porque él estaba batallando en su corazón en cosas, había una lucha. Oiga, maestro, pues es que bájale, pues a mí me cuesta, Señor, pero me acerco a ti para que tú me digas qué onda, qué tengo que hacer. Yo quiero la respuesta, yo quiero la solución, porque tú eres la respuesta, Jesús. Bueno, Pedro, pues tiene que perdonar. ¿Y cuántas veces, maestro? Porque tiene que llegar un momento en el que ya, ¿no? Ya el colmo de los colmos, ¿no? Ya estuvo. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, no hasta 7 veces, ¿no? ¿Cómo le dijo? 70 veces no hasta 7. 70 veces 7, ¿va? Ya no hay un límite, hermano. Le digo en pocas palabras, tú ve y perdona. ¿Quién quiere la bendición? ¿Quién crees que recibe la bendición? ¿El que perdona o el que no perdona? El que perdona recibe la bendición de Dios. El que perdona tiene los cielos abiertos. Pero el que no, hermano, pues imagínate. Entonces, la oración nos lleva a todo eso, hermano. La oración nos lleva a eso, a que cuando vengas a la Biblia la entiendas en el Espíritu. Yo no estoy en contra, hermano, del conocimiento, no estoy en contra. Sí, pero la intención, la voluntad de Dios es conocerle a Dios. Me preguntaba la pastora lo que decía Job, ¿por qué se la vida de Job? Él se la vida de Job. De oídas te había oído. Lo creía, Señor Dios. Pensaba, imaginaba, pero no, con los ojos espirituales yo no te había visto. Hoy mis ojos son abiertos. Hoy puedo verte cara a cara. Hoy puedo saber quién eres realmente. ¿No? Entonces, a eso, amado hermano, nos lleva la comunión con Dios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿cómo debe de ser la oración? Sincera y simple, ¿verdad? Sí. Y sin hipocresías. En el centro de rehabilitación, hermano, en serio, había gente loca. Pues sabes que es un centro, ¿verdad? Nosotros le decimos casa hogar o home, o casa de rescate, ¿verdad? Porque se les proyectaba eso, un hogar. Gente que no creció sin hogar y pues llegas a un lugar en donde todo está bien, cómodo, todo limpiecito, todo chidote, va, alimento de primera, o sea, era lo que se les presentaba a los chavos cuando estaban en el centro. No, de veras, hermano, porque
Yo vengo de un ministerio que se llama Clamor en el Barrio, hermano. Y si lo quieres buscar en internet, búscalo. La historia de ese ministerio no es cualquier cosa. Porque ese ministerio salió... Yo sé que fue Dios, ¿verdad? Primeramente por Dios. Pero fue por iniciativa, hermano, y por obedecer la voz de Dios un hombre. Yo sé, algunos de ustedes han escuchado a David Wilkerson. Famosísimo del cristianismo. David Wilkerson se encontraba en un país de Europa. Y él escuchó la voz de Dios, hermano, que le dijo, vete a Estados Unidos, vete a Nueva York, porque hay un plan y un propósito ahí. Fíjate, esto está de testimonio, hermano. Ese vato fue con la visión en su corazón de lo que Dios le había dicho que hiciera en Nueva York. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Dios a ese hombre? Que le hablara a los alcohólicos, que le hablara a la gente de las calles, al pandillero, a la prostituta, hermano, al loco, a lo que la sociedad cree y piensa que ya no hay una solución. Y fue y se metió con unos pandilleros de Nueva York. Y ahí en su testimonio, hermano, porque hay una película que se llama La Cruz y el Puñal. Cuenta su testimonio, hermano, de que lo que vivió y lo que sufrió, hermano, por causa del evangelio. Pero hubo resultados, hermano, porque el líder de las pandillas más grandes allá de Nueva York se convirtió, que fue Nicky Cruz, el famoso evangelista Nicky Cruz. Y de ahí salieron, hermano, los centros de rehabilitación, de Clamor en el Barrio. Y impactó ese ministerio, ¿sabes por qué? Porque el fundador de Clamor en el Barrio le abrió las puertas de su casa, hermano, a discipular a personas con ese tipo de problemas. Y ese ministerio, hermano, está alrededor como de más de 23 países en el mundo. Impactó tanto ese ministerio, ¿sabes por qué? Porque la iglesia religiosa encapsulada no sabía qué hacer con ese tipo de personas. Y Dios tuvo que levantar a un adicto, a un drogadicto, para poder ayudar a esas personas cuando realmente quien los tenía que ayudar era la iglesia, era el pueblo de Dios. Porque no hace falta ser un drogadicto para entender un adicto, hermano, o para llevar a los pies a un pecador al arrepentimiento. Porque la Biblia nos dice que el problema es el pecado, no es el alcohol, no es la droga, no es la prostitución, no es la lujuria, no, dice... El problema, la Escritura nos enseña que se llama pecado. Y cualquiera que tiene el Espíritu de Dios, hermano, puede ser usado por el Espíritu Santo para poder ministrar a una persona y llevarla a los pies de Jesús al arrepentimiento. Hay mucha gente que dice, no, pues es que ese ministerio yo no lo tengo. Todos hasta religiosos salen. Ese ministerio le ha sido dado a usted, hermano. ¿Verdad? Jesús no era adicto. Jesús no tenía lepra, se acercó un leproso. Jesús se acercó a una ramera y no tenía ese problema él. Pero la iglesia ha entrado en un estado de religiosidad. Es que yo nada más soy para esto, especialmente para esto. No, la Escritura nos dice que somos luz. Luz. Y una luz no se puede esconder. No la puedes poner debajo de la mesa, ¿verdad? O el foco no va abajo de la mesa, ¿verdad? El foco lo ponen arriba para que alumbre. Y Jesús dice que nosotros somos la luz, que a donde quiera que vayamos nosotros, ¿verdad? En pocas palabras, podamos ser de impacto, podamos ser luz en los barrios, en las colonias, con nuestro vecino, con nuestra vecina, en la tienda donde vayamos a comprar, en el súper, a donde quiera que vayamos. La Biblia nos dice que tenemos que ser luz. Luz. Y ya me estoy colgando, hermanos. Ya nos detuvimos ahí mucho, ¿verdad? Pero entendemos lo que es la oración, comprendemos algo de eso. Dice, cuando oramos, ya pusimos ahí la respuesta, terminamos con ese, ya vamos a acabarla. Dice, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿sí dice así la pregunta o esa es la respuesta? O yo me estoy brincando. Dice que tiene que ser sincera siempre y hipocresía, eso ya la vimos. ¿Qué seguridad, hermano? Fíjate, ¿qué seguridad podemos tener de que cuando oramos podemos tener las peticiones que le hayamos hecho a Él? ¿Verdad? ¿Cuál es esa seguridad que podemos tener nosotros, hermano? Que cuando oramos, Dios nos va a dar esas peticiones. ¿Verdad? Vamos al libro de Juan, primera de Juan, 5:14 al 15. ¿Qué nos dice la Escritura? Primera de Juan, 5:14 al 15. Amén. ¿Qué dice Ian? Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, No. había hecho... Es primera de Juan, no es el Evangelio, no. ¿Qué pasó, Ian? No.
5:14. 5:14, hermano Dani. ¿Qué nos dice? Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Ahí está la respuesta de parte de Dios y ahí está la seguridad, hermano. Entonces, ¿cuál es esa seguridad? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuándo o cómo podemos tener la seguridad de que cuando le pedimos nos sea dado? Ahí nos dice, cuando oramos, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Pastora, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, son oraciones que Dios va a contestar. Sí. Y para que nosotros podamos orar en ese principio espiritual, tenemos que conocer cuál es la voluntad, punto número 1, agradable y perfecta delante de Dios. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, vamos a orar humanamente. Y la Biblia dice, repite mucho, mi hermana Nadia, ese versículo del libro de Santiago, ¿verdad? Pues pedimos, por eso no recibimos, ¿verdad? Entonces ahí va ese versículo, ¿verdad? Pero cuando oramos conforme a la voluntad, entonces podemos pedir en la voluntad. Por eso yo siempre digo, es que las cosas son primero lo de ahí arriba. Yo sé que hay necesidad, yo sé que nos hacen falta cosas. ¿Tú crees que yo no sepa eso? Por eso Jesús le explicó con palitos y bolitas a los discípulos, ¿verdad? Con los pajaritos. ¿No ves a los pajaritos? Mira, no hilan, no trabajan. Los lirios del campo, mira cómo mi papá los viste. ¿Por qué te preocupas por lo que has de vestir, por lo que has de comer, hijo? Cuando hay algo más importante, olvídate de esas cosas. Dios sabe que tiene necesidad y Dios te las va a dar. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, dice la Biblia. Pero ¿qué le estaba diciendo a los discípulos? Que hay algo de mayor peso, que es la voluntad de Dios. Buscar el reino de Dios, su justicia, y sin que lo pidamos, dice que todo vendrá por añadidura. Es un principio, mucha gente no se mueve en ese principio, ¿verdad? Porque muchas de las veces a mí me ha pasado, antes de buscar el reino de Dios, yo ya le estoy pidiendo cosas a Dios y ahí estoy, y de repente viene el Espíritu y me dice, cálmate, hijo, pues todavía ni estás alabando a Dios, ni glorificas a Dios, ni por lo menos un gracias, ni nada, y tú luego ya estás directo en la oración, Padre, y me falta esto, Padre, y este lo otro, Padre, pum, 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 ¿verdad? Y si tú ves el Padre Nuestro, lo último, una de las cosas últimas que Jesús da de modelo de oración es lo físico. Primero es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ven, o sea, establece tu reino aquí, tu señorío, Señor, en donde tú gobiernes. Eso es buscar el reino de Dios, su justicia primeramente. Y ya hasta lo último dice, pues ya danos el pan de cada día, ¿verdad? Danos el pan nuestro de cada día. Verá sin afanarnos, nada más hacérselo conocido, como dice Dios, hacer conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nada más decírselo, platicárselo. Padre, mira, me faltan unos zapatos, Dios. Padre, pues quiero hacer esto, pero no tengo los medios. Que se haga tu voluntad, Dios. Si no hay problema, no hay bronca, Dios. Oh, no, sí, yo te alabo, porque te adoro por lo que eres, no por lo que me das. ¿Verdad? Buscar el reino de Dios y créeme, no te la vas a acabar. Te va a bendecir. ¿Cómo no tienes idea? No te la vas a acabar. Y vas a estar preparado para cuando tengas. Porque vas a saber qué hacer con lo que Dios te ha confiado. Porque Dios ya ha visto un corazón preparado para recibir esa bendición y no se convierta humanamente en una maldición. Imagínate que yo ¿para qué te digo? Imagínate que en mis inicios yo le hubiera pedido a Dios en mi conversión, ¿verdad? Cuando todo el pastor batallaba conmigo, ¿verdad? Para muchas cosas, yo me acuerdo, ¿verdad? Imagínate que yo le hubiera pedido, Señor, dame un carro, Dios, dame esto, Dios, dame lo otro, ¿verdad? Aunque Dios sabe, ¿verdad? Pero pues yo no me hubiera dado eso, ¿verdad? Porque realmente el Espíritu de Dios sabe lo vimos en la lección del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu de Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él intercede por nosotros, ¿verdad? Pidiendo a Dios conforme a su voluntad. Sabemos qué cosas a veces le pedimos y nos puede hacer mal en lugar de bien y Él es el que hace su voluntad en esos momentos. Entonces dice que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios,
Ahí vamos a tener, pum, ¿verdad? Nuestra oración y nuestra petición de Dios. ¿Cómo pueden ser estorbadas tus oraciones? Santo Dios. Isaías 59:2 y 1 de Pedro 3:7. Uno que busque una cita, pero sí pueden ser estorbadas nuestras oraciones, hermano. ¿Ya? Isaías 59:2. 59:2. 1 de Pedro 3:7, Edith, busca no, hija. 1 de Pedro 3:7. Y ya terminamos con esa. Bendito Dios. ¿Quién trae Isaías? 1 de Pedro 3:7. Voy. ¿Y entonces de qué conclusión llegamos a la 23? ¿Me puedes repetir? Aquí tengo el 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Santo Dios. ¿Y 1 de Pedro 3:7? De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, Santo Padre. tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará en las oraciones de ustedes. Santo Padre, ¿verdad? Entonces, Isaías nos dice que Sí. nuestras iniquidades, ¿verdad? Habla del pecado. El pecado estorba nuestra oración. Sí. O sea, que Dios la conteste, ¿verdad? O sea, si hay cosas, hermano, que hace que nuestra oración, pues nada más llegue al techo y de ahí ya no pase, ¿verdad? Y que ya no tenga regreso, ¿verdad? Como una respuesta. Aquí nos habla el versículo que le dio mi hermana Nadia, ¿verdad? Nos habla del matrimonio, ¿verdad? El que no trates bien a tu esposa, ¿verdad? Pues también es un freno, es un obstáculo delante de Dios cuando nosotros oramos. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Igual también viceversa, ¿verdad? Las mujeres pues también no. Dice Nadia, ay, la siga y ya de repente, ya no. Ya que estás así te ¿No? Pero es mutuamente ahí. Ahí es también del lado del esposo, no de la esposa. sí, ya. Pero más adelante dice, y ustedes, esposas, Este es sujeto, ¿verdad? también sean sujetas a su marido. Ya voy hasta el 7. Eso es para otro tema, otro día. Sí, esa fue palabra. Sí, ahorita lo que es. No más. Entonces ahí está, esposos, amar a vuestras mujeres, ¿verdad? Ahí lo dice. Entonces, si no es así, pues entonces cuando oremos, pues no va a haber respuesta. Habrá una barrera. Una barrera, un obstáculo, ¿verdad? Nosotros. O una limitación ahí. Vamos bien, hermano, entonces, el tener pecado sin confesar. Porque quién, hermano, ya lo vimos también, es un versículo. Aquí se puede presentar delante de Dios y decir, siempre estoy de mi pecado, hermano. Nadie, hermano. De alguna manera la regamos, hermano. A veces hasta con el pensamiento, una actitud, no es una queja, ¿verdad? Entonces, fíjate, el tener un pecado sin confesar, por eso es importante la oración, porque la oración también te lleva a ponerte a cuentas con Dios. Un corazón contrito y humillado, dice. Dios no lo desprecia. O sea, no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. Dios perdona. Y cuando ya hay un pecado que no es confesado, entonces ahí hay un freno. Hay un freno, porque hay, pues, le dice, o hay algo que Dios no conozca o no sepa. Cuando nos acercamos a Dios, somos desnudos delante de su presencia. Todo lo sabe y todo lo conoce. O sea, nada hay que Él no sepa y conozca. Pero cuando ya hay cosas que no se los confesamos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, es como que se va acumulando. Se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando. Y es como una bola de nieve, ¿verdad? Hace chiquita y después, pum, cuando menos sientas, pum. Ya tienes ahí el costalote como los que andan ahí en las calles, ¿verdad? Aquí les dicen gadarenos. Los que andan caminando como locos. Aquí sé que tanto cargan, Dani, los hemos visto mucho. Que unos costalotes y bolsas y todo, y ahí andan en las Chacharitas calles. que van ¿verdad? levantando. Imagínate así espiritualmente, ¿verdad? Entonces, por eso siempre venía a Dios, Padre, pues ya hice esto, pensé esto, Padre, pues mejor estar bien a cuentas delante de Dios. Y ya, ahora sí, ¿verdad? Podemos orarle a Dios en su voluntad. Entonces, cuando oramos conforme a su voluntad de Dios,
¿Qué debemos de hacer? Creerle. Ahí ya lo vimos. Para recibir esa respuesta tenemos que creer, hermano. Ahí vamos a brincar, ¿verdad? Porque Mateo Mateo 20, 21, 22. ¿no? ¿Qué nos dice? Esa es una la regla de oro, ¿no? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. A ver, ahí está. Creyendo, tenemos que creerlo. ¿Verdad? De que va a venir. ¿Y sabes cuándo? ¿Cuál es? Porque si no están todos estos principios fundamentados, ¿verdad? Y hacemos como que la actitud de que estamos creyendo, hermano, pues realmente es una fe muerta. Porque no estamos confesando nuestros pecados, porque no estamos yendo a la cruz, porque no estamos orando en su voluntad, no estamos tratando bien a nuestras esposas, todo eso, hermano. Entonces, y pensamos que todo lo contrario, de que estamos orando, y no, Dios me va a dar, vas a ver, pero viviendo de esa manera, entonces, eso solamente es una fe muerta, como lo habla el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces, tenemos que creer a la forma y a la manera de Dios, porque también los demonios creen, ¿verdad? Es un versículo que menciona mucho mi hermano Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden ser estorbadas? Ya lo vimos, tener pecados sin confesar, orando y todo eso. Hermano, ¿qué es el ayuno? Vamos a darle ahí una breve lectura de volada porque ya me colgué, pero vamos, ya me urge terminarla. ¿Qué es el ayuno? Dice, ayunar envuelve negarle al cuerpo la comida natural para poder ser más sensitivo y abierto al Señor, ¿verdad? Padre, esta es la tercera vez que hablamos del ayuno, ¿verdad? Ya nos está pidiendo que ayunemos ya. ¿Sabe que están hablando? Sí, pues me quedé pensando en eso. Tenemos que ayunar ya. El hermano con Ian, con su Ian, a un niño. Oh, Padre. Ayunar es un tiempo de poner nuestros deseos bajo los deseos del Espíritu Santo. Fíjate, ayunar es un tiempo de poner nuestros deseos bajo los deseos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el ayuno. ¿Qué tantas veces debo de ayunar? ¿Ya? ¿Qué tantas veces debo ayunar? Depende de la dirección que recibamos del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Ya? No es ayunar por ayunar. Es cuando el Espíritu de Dios nos lo diga que lo hagamos. Ya vimos ese estudio, ya lo vimos, ¿verdad? Como ahorita que nos está demandando ayunar. Sí, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Quién se une al ayuno? Dice ayuno. Estoy embarazada. ¿Listo? Me fortalece el ayuno. ¿No? Entonces, pues aquí está esto. Creo que la palabra de Dios es ahí. Es cada que el Espíritu de Dios, hermano, nos diga. El mismo Espíritu de Dios nos va a dar ese sentir. ¿Qué tanto tiempo debo de ayunar? Por primera vez podemos empezar por dejar una o dos comidas, ¿ya? Porque el cuerpo así agarrarlo, luego no estás acostumbrado, y luego de un jalón, sí se siente. O sea, tienes que ir así como que irlo preparando el cuerpecito, ¿verdad? Y luego uno que le gusta el platón, pues imagínate, ¿no? Como tu servidor. Entonces, es poquito, ¿verdad? Yo comenzaba así luego por mediodía, ¿ya? Me levantaba, comunión con Dios, y ayunaba. Y le paraba a las 12, la 1, hasta ahí. Y así ya le iba alargando hasta que ya me la podía aventar las 24 horas así todo el día, ¿no? Pero sí se tiene que preparar el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí todo es con sabiduría, hermano, porque también si estás mal, y por fe también, hermano, creyendo también en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque, pues si estás mal físicamente, hermano, ¿verdad? Y tú, pues imagínate, ¿estamos entendiendo algo? Entonces, podemos empezar a dejar 2 o 3 comidas. Después pasa gradualmente a 1 o 2 días, ¿verdad? Durante tu ayuno toma tiempo para orar y leer la Biblia. Cuando las personas que... Eso es importante, hermano, ¿verdad? Que el ayuno es todo el tiempo tener comunión con Dios. Sí. O sea, es hacerlo con sabiduría y disciplina, hermanos, aún independientemente de donde estemos, en el trabajo, lo que estemos hablando, pero ese tiempo tiene que ser para Dios. O independientemente de lo que estemos haciendo laboral, pero es Dios. Formarnos un tiempo para leer algo. En ese momento a lo mejor estás ahí trabajando y estás cantando unos coritos a Dios, aunque la gente te oiga y te diga, ay, el hermanito amor, y acá, y la aleluya, y la hermana la romántica, y puras de esas, ¿no? ¿Verdad? Pero ese tiempo es especial para eso, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo algo de eso, hermanos? Sí. Entonces, tiempo para leer,
y para orar. Orar. ¿Qué dice Dios acerca de tu cuerpo físico y el ayuno? A Dios dice en 1 Corintios 19 que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere que le des el cuidado apropiado a tu cuerpo. Si estás tomando medicamentos, sufres de alguna enfermedad, es mejor que obtengas una consulta con tu médico antes de ayunar. Es lo que yo les confesaba, ¿verdad? O sea, es de acuerdo con sabiduría de Dios, ¿verdad? El ayuno. Pero es un arma, hermano. Entonces, vemos que el ayuno es eso. El ayuno no es pasarle manita de puerco a Dios. Voy a ayunar 7 días para que mi hijo regrese a la casa. Voy a ayunar 20 días y para que se haga esto, se rompan las ventanas de los cielos y caiga la bendición hasta que se sobreabunde, ¿no? Tenemos ese concepto a veces, erróneamente. No, el ayuno es propio de uno, para nuestro templo. Espiritual. Te da dominio propio, te beneficia. Purificas tu cuerpo. Si estás batallando en algo, purificas tu cuerpo también. Tiene muchos beneficios Pero eso de la comida, el ayuno. yo me acuerdo que también, bueno, cuando empezábamos a estar enfermos decía que no, que lo dejáramos, pero que también el ayuno real es el de dejar de comer, no se podría decir, pero también me decían que también tu carne, lo que tú lidias con tu carne, yo a veces lo hacía con mis groserías, mis palabras, Ahí está. y yo ponía mi Eso. ayuno, ¿no? Es lo que yo les dije, cuando batallas con algo, yo la dejaba. ayunas. Sí. Ayunas. Porque sujetas tu carne, golpeas tu carne, como dice Pablo. Es como una ofrenda que le está, Señor, mira, te ofrendo esto porque yo quiero dejar de decir esto, pero yo en cambio te vengo y te ofrendo mi ayuno porque yo necesito tu ayuda para poder dejar esto. Así es. Sí, bueno, yo me acuerdo, bueno, yo hacía, pues me decían que no podía dejar, yo lo hacía, ya lo que yo sé que es el de comer, Ajá. pero o no se puede hacer medio y medio, que pongamos medio turno. Sí, mira, todo es en lo personal. ¿Sabes? Yo he ayunado mediodía, pero ese tiempo sí estoy en mi mente, Dios, Padre, ayúdame. Y Dios, ayúdame en esto, Padre, cámbiame. Yo todavía le sigo pidiendo a Dios que me cambie, hermano, en serio. Padre, quítame esto, Dios, ayúdame. Mira, esto pasa por mi mente. No quiero que esté pasando, Señor. Quítalo en mi mente. Dios, que mi pensamiento seas tú, Señor. Ayúdame, Dios, dame las fuerzas, Señor. Y así, hermano, ¿verdad? Pero si estás batallando en algo, pues una de las armas pues es el ayuno. ¿Verdad? Comienza con poco, o si ya te sientes bien campeón, pues dale con todo, ¿verdad? A las 24 todo el día. Pum, si estás acostumbrado, dale, ¿no? ¿Verdad? Pero es cada que nos lo demanda el Espíritu de Dios. Va a llegar un día en el que el Espíritu de Dios en tu persona, personal, íntimamente, te va a decir, hijo, hija, ese tiempo hay una... A veces no lo vamos a entender, pero Dios nos lo pide. ¿Ah? Acuérdate, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a orar, ¿verdad? Pero ahí nos dice que ayunar. Vamos, pero no es para hacer la manita, para sacarle algo a Dios, hermano. ¿No? Imagínate, hacer eso es un sacrificio. Y la Biblia dice que los sacrificios, lo dices ahí, es una palabra muy fuerte, pero dice que los sacrificios y el holocausto son como trapos de inmundicia delante de Dios. Un trapo de inmundicia, hermano, hay mujeres aquí, me limito a hablar sobre qué es un trapo de inmundicia en aquel tiempo. ¿Qué era un trapo de inmundicia? Ya te imaginarás. Ajá, son los que usaban para lo íntimo las mujeres también. Sí, ya lo voy a decir, hermano, lo dijo. Comparado. Sí, es comparado así delante de él. Entonces, las obras, los sacrificios. Eso es un sacrificio. ¿Sabes por qué es un sacrificio? Porque tú estás diciéndole, mírame Dios, mira, llevo 5 días sin comer, y necesito esto. Espiritualmente, hermano, esa es la actitud. Cuando la intención del corazón es esa, delante de Dios. Entonces yo no sé hacer ayuno porque ¿Por yo, qué? bueno, entonces, o no me han explicado, si Ajá. dejas el ayuno, bueno, yo antes lo hacía que pongamos mi matrimonio, ¿no? Señor, yo que se restaura mi matrimonio, dejo de comer. Pero siempre era a mi carne, o entonces no es así. No. Es para hacer... Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Para poder nosotros orar en la voluntad de Dios tenemos que conocer la voluntad. Por eso este discipulado nos da todo ese entendimiento. ¿Verdad? Entonces esta semana que ore ¿para qué fin? ¿Para agradarle a Dios? ¿O cómo? Para que tú crezcas en la gracia y en el conocimiento de Dios. Les pido peticiones. En pocas palabras, ¿te acuerdas que hay una parte en la Escritura donde Juan, repito yo mucho eso,
al Bautista, ¿va? Que declaró esas palabras diciendo, es necesario que yo mengue y que Él crezca. ¿A qué crees que se refería Juan el Bautista cuando habló eso y dijo eso? Que es necesario que ya no viva yo. Es necesario que yo mengue. Menguar, que es disminuir. Ya no más Oliver. Ya no más de mí, de mi cosecha. Tiene que ser Dios a través de mi vida. Y para que eso suceda, pues podemos decir que tenemos que morir, tenemos que aceptar el reino de Dios en nuestras vidas, el gobierno de Dios en nosotros. ¿Verdad? Cuando eso sucede, eso quiere decir que ya nosotros hemos nacido de nuevo y la vida que vamos a llevar va a ser una vida enfocada a las cosas espirituales. No sé si me doy a entender. En este sentido, lo que estamos hablando del ayuno no está... entiendo la postura que me dice Manuela, pero no es la forma. Usted dijo la palabra ahí clave, no me enseñaron cómo, ¿verdad? Pues casi me enseñaron Sí, a mí. pero Decía, la esencia, sí, es lo que mucha gente enseña. Yo crecí en el ministerio, Tata crecí también así, enseñado de esa manera, ¿verdad? Sí. Vamos a ayunar para que el día del evento fluya la presencia de Dios, ¿no? Y lo hacían con esas intenciones. O sea, yo entendía que eran, de alguna manera, pues ellos lo hacían en su, pues ahora sí, ¿cómo le puedo decir ahí? En su... O vamos a ayunar para que Dios nos dé un carro. Sí, o sea, sí, la verdad sí. Pero no. Pero es así. el ayuno, ya viéndolo a la luz de la Biblia, es para lo personal. Ajá. Es una arma para que nosotros podamos vivir una vida más apegada y consagrada, hermano, delante de Dios. Aún hay cosas, hermano, en las cuales uno batalla, uno como que le erra. Y Dios nos presenta un arma para poder vencer eso. Usted lo dijo ahí también, es que yo hay uno para que, pues, ¿verdad? En lo personal, porque es en lo personal. Yo les puse el ejemplo de que yo batallaba con lo de la oración, yo me puse a ayunar. Pero no lo hago para hacer una cosa que no es la voluntad de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? El ayuno, bueno, yo porque veo que el hermano no entiende mucho del no, no es que se lejos, pero sí, y es un poquito difícil entender. Ajá. Yo lo que entiendo es, yo ayuno para que Dios me dé la fortaleza y la sabiduría. ¿Por qué? Porque con el ayuno se fortalece uno. Con el ayuno va creciendo Cristo en uno y le da la sabiduría a uno para saber cómo resolver el problema que tiene uno con el matrimonio o el problema que tiene uno con nuestra carne. Y Dios nos da la sabiduría. Por eso dice que uno debe de ayunar, pero también buscar la presencia de Dios. Porque a través de la búsqueda de la presencia de Dios, o sea, el ayuno te da la fortaleza, pero también el buscar la presencia de Dios te da la sabiduría para saber cómo hacer las cosas a través de su palabra. No sé si me estoy dando la entender. ¿Sí? Para eso es el ayuno. Para fortalecerme, para que mi carne mengue y Cristo crezca más en mí. Yo me fortalezco a través del ayuno, pero también a través de su palabra. Y esta es la que me da la sabiduría de cómo resolver cada cosa que viene a mi vida. Este es el manual de cómo resolver nuestra vida. Pero el ayuno es un complemento. Así es. Es un complemento aunado. La oración, el ayuno y también, hermano, yo les he dicho que la alabanza también es una arma. Pero esto del ayuno es simple, es sencillo, yo sé que se cuesta trabajo. A lo mejor yo porque lo entiendo, ¿verdad? De alguna manera pues lo explico, pero va desligado de las cosas terrenales. O sea, de hacerlo por cosas terrenales. Va desligado de hacerlo por cosas que no son la voluntad de Dios. No sé si yo estoy, bueno, de cierta manera es como dijo mi hermanita, que es cuando nos va a dar Dios la fortaleza. Quiero yo, bueno, entenderle de esta forma, que es cuando yo tengo que dejar esta carne y more más el Espíritu Santo para que yo pueda, en ese momento que esté libre de todo,
pueda mi oración fluir con Dios y tener esa relación más directa. Entonces, bueno, yo lo puedo sentir así, ¿no? Que en el momento cuando uno dice, estoy yo, por ejemplo, luchando en algo, y yo digo, hoy quiero ayunar por mí. ¿Por qué? Porque estoy batallando en esto. Y de esa forma, yo me despojo, se puede decir, ¿no? De Guadalupe. Se despoja Guadalupe en el ayuno. Y es donde vamos a entrar en esa oración más fuerte. Yo lo puedo entender, bueno, así no sé si estemos en lo correcto. Eso es lo único. Es como un respaldo, ¿verdad? ¿Sí lo entendí? Porque al final de cuentas, pues también un corazón contrito y humillado, hermano, Dios no lo desprecia. Lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, hermano, es a identificar muchísimas cosas y a separar muchas cosas, ¿verdad? Realmente. Pero solamente es un respaldo, ¿verdad? Ayunes o no ayunes, hermano, tu oración puede ser poderosa cuando hay un corazón sincero. También esa es una verdad. Porque si basamos todo en eso, pues es como dogmatizar ahí una verdad. Es que solamente es así. Entonces, el ayuno es pues solamente para agradarle a Dios, pero hacerlo para que nosotros, ¿verdad? Venzamos aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Verdad? ¿Sí vamos entendiendo algo? Y es que por eso todo va de la mano, el ayuno, la oración y la lectura. Si nosotros ayunamos, pero no hay oración ni hay lectura, entonces nos quedamos a medias. Tiene que ser las tres cosas juntas para que esta carne se fortalezca. Para que esta carne tenga la sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de la palabra. Sí. Así es. Por eso las tres cosas van de la mano. Yo ayuno, pero oro, pero también leo la palabra. Así es. ¿Sí entendemos el ayuno? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces, consideremos eso también del medicamento, ¿verdad? Sí. Y todas esas cosas. Es muy amplio hablar del ayuno, hermano. También es una lección, por eso no me quise meter mucho ahí, porque la vamos a ver también. ¿Verdad? Pero pues vamos a agradecerle a Dios, hermano, ¿verdad? Por lo que Dios nos permite conocer de su palabra y vamos a darle ese inicio a esto. Padre, gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana. Dios, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu amor, por lo que has hecho en la cruz, que nunca se nos olvide el sacrificio, que lo tengamos siempre presente y atesorado ahí, almacenado en nuestro corazón, que fue por ti, Señor Dios. Fue por ti que estamos aquí, Señor Dios. Tu sacrificio valió la pena, Dios. Gracias por habernos alcanzado, por habernos dado la oportunidad de reunirnos en tu nombre, de conocer esta lección, de abrir la Biblia, leerla, Señor Dios, y enseñarnos, Padre. Sigue ayudándonos, abriéndonos más el entendimiento, Señor, con tu Espíritu Santo. Sigue llevándonos el triunfo unánimes, Dios, en un mismo sentir. Como está escrito, Dios, como tú oraste, que seamos uno solo, Dios. Un cuerpo, Padre, una iglesia, un solo Dios, un bautismo, una fe, Padre. Esa es la oración, Dios. Buscamos tu reino, tu justicia, no pedimos otra cosa. Eso es lo que anhelamos, Dios. Esa es la prioridad. Y gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén, hermanos. Ya, si quieren pasar al baño, hermano, pues pasen al baño. Y ya comenzamos el servicio, ¿verdad? En esta mañana.